El pánico feroz de la reina alienígena cortó el aire nocturno como una espada forjada en estrellas moribundas. Sus hijos habían desaparecido. 2 pequeños príncipes de piel azul, esperanza de la dinastía, habían desaparecido sin dejar rastro del corazón de la extensa metrópolis. Los guardias peinaban cada rincón de la plaza central, sus armaduras de cristal resonando contra la piedra mientras buscaban detrás de los puestos de vendedores y a través de los alobes sombreados donde los comerciantes ofrecían sus productos durante las horas del día. Solo encontraron juguetes dispersos, un pájaro mecánico con alas que ya no revoloteaban, una esfera que alguna vez había proyectado juegos holográficos y el persistente olor a miedo que parecía aferrarse a las mismas paredes de la antigua ciudad. Entonces, cuando las lunas gemelas alcanzaron su cenit y proyectaron una luz plateada sobre el mercado vacío, los encontraron a ambos durmiendo, acurrucados como cachorros en el pecho de un humano que se suponía que era simplemente un invitado en este mundo. Lo que vieron conmocionó al grupo de búsqueda. 6 guardias de élite entrenados desde su nacimiento para proteger el linaje real. Ahora se enfrentaban a una imposibilidad que desafiaba todo lo que entendían sobre sus jóvenes príncipes. Así fue como Aiden Torne apareció en sus vidas. Un extraño a quien los niños habían elegido como su protector. Un humano cuyos rasgos curtidos y manos llenas de cicatrices hablaban de batallas libradas en rincones distantes de la galaxia. El descubrimiento provocó temblores de incredulidad en el Palacio Real, como ondas sísmicas en la roca. El rostro teñido de azul de la reina Serella, marcado con la escarificación ritual que denotaba su condición de guerrera, se contorsionó con una mezcla de alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas y un desconcierto tan completo que la dejó sin palabras por primera vez en décadas. Sus ojos cristalinos, que habían observado las flotas enemigas y presenciado el nacimiento de las estrellas, ahora luchaban por procesar la escena descrita por sus guardias más confiables. Una humana, susurró, su voz transportando los armónicos que habían comandado 17 sistemas estelares y llevado a civilizaciones enteras a sanar. Mis hijos eligieron un humano. Las palabras parecieron resonar en la enorme sala del trono, rebotando en las paredes que habían presenciado el ascenso y la caída de imperios, la firma de tratados que transformaron la galaxia y la coronación de reinas cuyos nombres aún se pronunciaban con reverencia en 100 mundos. El comandante que es, su guerrero más confiable y el hombre que había servido a su familia durante más de 30 años, se movió incómodo bajo su mirada. Su propia piel azul llevaba las marcas de incontables batallas, y sus ojos contenían la sabiduría de alguien que había visto lo imposible convertirse en rutina al servicio de la casa real. Sin embargo, incluso él parecía conmocionado por lo que habían presenciado. Su Majestad, comenzó con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de quien comprendía el peso que conllevaban. Los encontramos en el mercado del distrito inferior, en la sección donde los comerciantes de fuera del mundo instalan sus puestos temporales. El humano se encontraba dormido apoyado sobre un contenedor de carga. Una de esas pesadas unidades de acero Durac que utilizan los comerciantes para sus productos más valiosos. Los príncipes eran. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran describir adecuadamente la escena. Eran pacíficos, Majestad. Más pacíficos de lo que los hemos visto en meses. Fue como si hubieran encontrado exactamente lo que buscaban. La mente de Serella repasó posibilidades e implicaciones, cada una más inquietante que la anterior. Sus hijos, Darien y Elías, habían estado inquietos durante semanas, su sueño perturbado por sueños que no describían, y sus horas de vigilia llenas de una energía nerviosa que ninguna cantidad de estudio o juego parecía calmar. Los médicos del palacio los habían examinado minuciosamente y no encontraron nada malo en su salud física. Aunque los asesores judiciales habían sugerido desde cambios en la dieta hasta una mayor seguridad como posibles soluciones, ninguna de sus recomendaciones había ayudado. Ahora parecía que los chicos habían resuelto su propio problema al buscar a un completo desconocido. Y no cualquier extraño, sino un miembro de la especie que había sido fuente de tanta controversia y debate en las recientes sesiones del Consejo.
La expansión humana en este sector de la galaxia había sido rápida y agresiva. Su tecnología es inferior, pero su determinación parece ilimitada. Muchos de los asesores de Sella los veían como una amenaza para el orden establecido, mientras que otros los veían como aliados potenciales contra enemigos comunes. «Háblame de ese humano», ordenó, y su voz recuperó su autoridad habitual a medida que años de entrenamiento en liderazgo se reafirmaban. «Todo lo que observaste», que se enderezó, adoptando la postura formal de informe que exigía el protocolo. Varón de aproximadamente 35 años, estándar según el cómputo humano. Altura acorde al promedio de su especie. Múltiples cicatrices visibles en la piel expuesta. Patrón defensivo que sugiere experiencia en combate cuerpo a cuerpo. La ropa indica que ha viajado mucho con materiales de al menos 4 mundos diferentes. Sus manos. Kes hizo una pausa y frunció levemente el ceño, arrugando sus rasgos azules. Sus manos son las de un soldado profesional. Majestad. Alguien que ha tenido armas durante la mayor parte de su vida adulta. Un mercenario, luego un asesino. Las preguntas llegaron agudas y rápidas. Los instintos protectores de una madre se enfrentan al pensamiento estratégico de una emperatriz. Desconocido, Majestad, pero su comportamiento sugiere lo contrario. Cuando nuestros guardias se acercaron, no hizo ningún movimiento agresivo a pesar de ser claramente capaz de ejercer violencia. Parecía más preocupado por garantizar que los príncipes no se asustaran por nuestra repentina aparición que por su propia seguridad. «Mano». Kes dudó otra vez y luego siguió adelante. Los príncipes no mostraron ningún temor hacia nosotros mientras estuvieron en su presencia. Estaban tranquilos, alertas, pero no angustiados por la situación. Era como si confiaran completamente en él. Las implicaciones de esa confianza le provocaron escalofríos en la espalda a Cerella. Sus hijos no eran niños ingenuos a pesar de su juventud. Habían sido entrenados desde su nacimiento para reconocer amenazas, evaluar a los extraños y comprender la compleja red de peligros que rodeaba a cualquiera que naciera en el linaje real. Que depositaran una confianza tan absoluta en un ser humano desconocido sugería un fracaso catastrófico en su educación o algo mucho más significativo. «Traédmelos a todos», ordenó, y su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. «Inmediatamente y asegúrese de que la noticia no se difunda más allá de aquellos que ya están al tanto. Lo último que necesitamos es que el tribunal se entere de que los herederos al trono fueron encontrados durmiendo en los brazos de un extraterrestre antes de que entendamos lo que significa». El viaje de regreso al palacio fue un estudio de contrastes en tensión cuidadosamente mantenida. Aiden Torne caminó entre los guardias reales con la confianza natural de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. Sus curtidos rasgos humanos no delatan nada de los pensamientos que pudieran estar pasando por su mente. Se movía con la precisa economía de movimientos que caracterizaba a los soldados de carrera en toda la galaxia. Ninguna energía desperdiciada, ningún gesto innecesario, pero una constante conciencia de su entorno que nunca parece relajarse del todo. Su cabello oscuro, con mechones grises prematuros que denotaban estrés y dificultades, captaba las luces artificiales del corredor de transporte de maneras que resaltaban los ángulos delgados de su rostro. Las cicatrices cruzaban sus antebrazos expuestos como un mapa de carreteras de conflictos sobrevividos, algunas delgadas y precisas, otras más anchas y desiguales, contando historias de batallas libradas con todo, desde biberlades hasta acero primitivo. Su ropa era más práctica que de moda, diseñada para la durabilidad y la libertad de movimiento más que para hacer algún tipo de declaración social. Pero fueron sus ojos los que más llamaron la atención de los guardias que los escoltaban. Ojos marrones que parecían catalogar cada posible amenaza, cada salida potencial, cada ventaja o desventaja táctica que ofrecía su ruta. Eran los ojos de alguien que había aprendido a esperar el peligro desde cualquier dirección y había sobrevivido lo suficiente para volverse muy bueno en detectarlo antes de que se volviera fatal. Los dos jóvenes príncipes, Darien y Elías, caminaban a su lado sin que diera señales de que la escolta fuera necesaria.
Su piel azul parecía brillar con una luz interior en la iluminación del pasillo, y sus grandes y luminosos ojos contenían una inteligencia que había desconcertado al personal del palacio desde su primera infancia. Puede que fueran niños cronológicamente, pero la sangre real corría por sus venas como luz de estrellas líquida, y ya se comportaban con una dignidad que habría sido impresionante en seres del doble de su edad. Darían, el mayor de los dos, con 8 años estándar, tenía el comportamiento más serio que a menudo conlleva la carga de ser heredero al trono. Sus movimientos eran controlados y decididos, un eco más pequeño del porte regio que había hecho famosa a su madre en todo el espacio conocido. Sin embargo, cuando miró a Aiden, había algo en su expresión que los guardias nunca habían visto antes. Una relajación, una tranquilidad, como si alguna tensión que había estado cargando durante meses finalmente se hubiera liberado. Elías, 2 años más joven, pero no menos impresionante a su manera, parecía rebotar ligeramente mientras caminaba. Su exuberancia natural apenas estaba contenida por el protocolo real. Sus ojos iban constantemente entre su escolta y el humano que caminaba junto a ellos, y de vez en cuando extendía la mano para tocar la mano o el brazo de Aiden, como para asegurarse de que esta extraña nueva presencia en sus vidas era real. ¿Por qué no tienes miedo?, Darien preguntó de repente, su voz transmitiendo la pronunciación clara que le habían inculcado años de clases particulares. Aiden miró al niño y notó la genuina curiosidad en la pregunta. ¿Debería? Todos le temen a madre, intervino Elías, con la voz más baja, pero no menos seria que la de sus hermanos. Ella comanda flotas capaces de cristalizar planetas enteros. Destruye enemigos que sistemas enteros no podrían derrotar. Es la persona más poderosa de esta parte de la galaxia. El miedo es una elección, respondió Aiden con sencillez, con la firmeza de quien afirma algo obvio. He visto reinas peores que enfadadas. Los guardias intercambiaron miradas ante este desprecio despreocupado por la reputación de su soberana, pero de alguna manera no se sintió como una falta de respeto. Se sintió como una honestidad expresada sin malicia ni jactancia. La simple declaración de alguien que se había enfrentado genuinamente a terrores que hacían que incluso el desagrado real pareciera manejable en comparación. ¿Qué podría ser peor que madre cuando está enfadada?, preguntó Darion, con la curiosidad claramente despertada por esta humana que parecía inmune al aura de poder que hacía temblar a los guerreros adultos. Aiden guardó silencio un momento, mientras sus pensamientos se dirigían a recuerdos no del todo agradables. Niños, quienes no tienen a nadie que los proteja, dijo finalmente. Eso es peor que cualquier reina enfadada. La simple respuesta pareció satisfacer a ambos chicos, aunque planteó nuevas preguntas en la mente de su escolta. ¿Qué clase de vida había llevado este humano para poder hacer tal comparación con tanta certeza? El palacio real de Aola se extendía ante ellos como un monumento al poder y el arte de una antigua civilización que dominaba tanto la guerra como la belleza. Agujas cristalinas que parecían arañar el cielo violeta se alzaban sobre cimientos construidos cuando los humanos aún aprendían a trabajar el hierro. Sus superficies estaban cubiertas de intrincados patrones que contaban la historia del imperio Aolia en una escritura fluida que parecía brillar y cambiar al cambiar el ángulo del observador. Las propias paredes vibraban con suaves patrones bioluminiscentes, no solo decorativos, sino funcionales, que transmitían información sobre todo, desde el estado de seguridad actual hasta el estado emocional de los principales habitantes del palacio. Esta noche, esos patrones se extendían en azules y púrpuras profundos. Colores que indicaban un alto nivel de estrés y altos niveles de alerta en todo el complejo. Jardines llenos de árboles de hojas azules. Secretos susurrados en el viento. Su follaje alienígena susurraba con sonidos que casi parecían palabras de un idioma más antiguo que la historia escrita. Fuentes talladas en enormes cristales individuales enviaban arcos de agua luminiscente que danzaban por el aire en patrones que desafiaban la gravedad de la física convencional. Mientras tanto, senderos hechos de piedras pulidas por 1.000.000 de pasos reales serpenteaban entre parterres que florecían en colores indescriptibles en ningún idioma humano.
Pero la atención de Aiden se centró por completo en la mujer que los esperaba en el gran salón. Y en cuanto la vio, comprendió por qué todos le temían a la reina Serella. Medía 2 metros con su armadura ceremonial, su piel azul marcada con la intrincada escarificación que contaba la historia de su ascenso al poder en símbolos que solo otros guerreros podían leer por completo. Cada marca se había ganado en batalla. Cada patrón representaba una victoria que había costado sangre y vidas. Su cabello, negro medianoche, atravesado por hilos plateados que captaban la luz como rayos de estrellas capturados, caía sobre sus hombros en elaboradas trenzas adornadas con metales extraídos de las armas de los derrotados. Enemigos. La armadura que llevaba parecía artificial en lugar de forjada. Sus curvas orgánicas seguían las líneas de su cuerpo, a la vez que le proporcionaba una protección capaz de rechazar armas de energía capaces de arrasar edificios. Latía con los mismos patrones bioluminiscentes que los muros del palacio, pero la suya mostraba rojos y dorados profundos, colores que indicaban su preparación para la batalla y la clase de furia controlada que podía remodelar sistemas estelares si se dirigía adecuadamente. Pero eran sus ojos los que realmente la marcaban como peligrosa. De un azul cristalino con profundidades que parecían contener galaxias enteras, albergaban la clase de inteligencia capaz de calcular el impacto económico de una guerra comercial, al tiempo que planificaban el despliegue táctico de flotas en múltiples sistemas estelares. Eran ojos que habían presenciado el nacimiento de supernovas y la muerte de civilizaciones que habían negociado tratados con especies que se comunicaban mediante cambios de color y declarado la guerra a otras con tan solo un gesto. Así lo dijo, con la voz cargada de los armónicos que hacían que el habla Aolian sonara como música incluso al lanzar amenazas. Eres la humana que robó a mis hijos. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como un desafío, y cada persona en el gran salón parecía. Contuvieron la respiración, esperando la respuesta. Los cortesanos, con sus elaboradas túnicas, se acercaron para escuchar lo que diría la alienígena, mientras los guardias se movieron ligeramente a mejores posiciones por si la situación se volvía violenta. No robé nada, respondió Aiden, mirándola a los ojos sin pestañear ni mostrar la menor indiferencia que exigía el protocolo. Me encontraron, y aceptaste su presencia sin más. Sin preguntas sobre quiénes podrían ser. Sin pensar en las consecuencias de involucrarte con niños de la realeza. Aiden se encogió de hombros, un gesto tan casual que rayaba en lo insulso. Los niños son niños. Necesitaban consuelo. Yo se lo proporcioné. La risa de la reina fue aguda, cortando la atmósfera formal del gran salón como una cuchilla a través de la seda. ¿Niños? ¿Sabes quiénes son estos niños? Son los herederos de un imperio que abarca 17 sistemas estelares y cuenta con la lealtad de más de 200.000 millones de seres. Su linaje se remonta a los primeros conquistadores del vacío, a los guerreros que unieron a docenas de especies bajo una sola corona. Su herencia genética incluye la sabiduría de los eruditos que desvelan los secretos de los viajes más rápidos que la luz y la fuerza de los campeones que lucharon contra los dioses antiguos en combate singular. Y hablas de ellos como si fueran simples expósitos pidiendo sobras en un mercado. Eso es lo que eran anoche, dijo Aiden, con la misma seguridad vacía que había mostrado al descartar la idea de temer su ira. 2 niños asustados, solos en la oscuridad, necesitando que alguien les dijera que estaban a salvo. La simplicidad de su respuesta pareció pillar a Serella con la guardia baja, y por un momento su cuidadosamente mantenido. La compostura flaqueó. Alrededor del gran salón, los cortesanos susurraban entre sí, sus rostros azules animados por la especulación y la sorpresa apenas disimulada al presenciar a alguien dirigirse a su reina como si fuera simplemente otra persona en lugar de una fuerza de la naturaleza envuelta en carne y hueso y autoridad real. Eres un soldado, observó después de un momento, sus ojos cristalinos catalogando detalles con la eficiencia de alguien entrenado para evaluar amenazas potenciales en segundos. Puedo verlo en tu postura, en cómo tus ojos nunca dejan de moverse, en cómo te posicionas para tener líneas de visión claras hacia todas las salidas. Tus cicatrices cuentan historias de combate cuerpo a cuerpo,
y tus manos muestran callos de años de trabajo con armas. ¿Acaso Aiden corrigió con énfasis? He terminado con las guerras. ¿Y tú? Entonces, ¿qué te trae a Aololis? ¿Qué trae a un guerrero humano a un mundo oficialmente neutral en los conflictos que actualmente azotan este sector? Aiden guardó silencio por un momento, su mirada se desvió hacia los dos príncipes que estaban ligeramente detrás de la imponente figura de su madre. Incluso a la sombra de su autoridad, parecían más relajados que cualquiera de los adultos en la sala, como si su presencia les resultaba más tranquilizadora que intimidante. Fallo de transporte, dijo finalmente. Aterrizaje de emergencia. Se suponía que me iría hace 3 días, pero las piezas de repuesto para naves humanas son difíciles de encontrar tan lejos del espacio terrestre. Y mientras tanto, has causado una gran impresión en mis hijos. Ellos también me impresionaron a mí. La reina Serella se acercó, con movimientos fluidos y depredadores, como los que caracterizaban a todos los seres verdaderamente peligrosos. El sonido de sus botas blindadas sobre el suelo cristalino parecía resonar con la autoridad de innumerables proclamaciones reales y sentencias de muerte, mientras que los patrones de su armadura se tornaban rojos más profundos que indicaban una creciente intensidad emocional. ¿Entiendes en qué te has metido, humano? Estos niños no son solo mis hijos. Son el futuro de nuestro pueblo. Hay quienes los matarían para evitar que ese futuro se hiciera realidad. Otros los usarían como peones en juegos de poder que durarían siglos. Cada momento que pasan fuera de la protección del palacio los pone en riesgo ante amenazas inimaginables. Entonces tendrán que pasar por mí. Primero. Las palabras fueron pronunciadas con calma y naturalidad, pero resonaron por el gran salón como una campana anunciando la hora del juicio. Varios cortesanos se quedaron boquiabiertos ante la presunción, mientras que otros murmuraban oraciones en idiomas que precedieron a la civilización humana por millones de años. Pero la expresión de Sarella pasó de la sospecha a algo cercano al respeto, aunque sus ojos cristalinos permanecieron. Calculadores. ¿Por qué?, preguntó, bajando la voz a poco más que un susurro. ¿Por qué arriesgarías tu vida por niños que ni siquiera son de tu especie? ¿Qué ganas con semejante promesa? Aiden volvió a mirar a Darien y Elías, no viendo a príncipes alienígenas con el peso de la sucesión imperial sobre sus pequeños hombros, sino 2 rostros jóvenes llenos de una confianza a la vez preciosa y frágil. En sus ojos luminosos, vio ecos de otros niños que había conocido. Otros inocentes atrapados en el fuego cruzado de conflictos que no habían elegido y que no podían comprender. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente, y porque lo pidieron. Antes de que Serella pudiera responder, un repiqueteo urgente llenó el gran salón. El tipo de alarma que indicaba una situación inmediata y seria. Peligro. El comandante Kes dio un paso al frente, su curtido rostro azul, sombrío, con la expresión que precedió a algunas de las horas más oscuras del imperio. Su Majestad, dijo, con la voz nítida y eficiente de un oficial militar de toda la vida, dando malas noticias. Tenemos informes confirmados de mercenarios rexianos moviéndose por los distritos inferiores, equipos de reconocimiento armados, al menos 20 operativos confirmados. Están haciendo preguntas sobre visitantes humanos y ofreciendo importantes recompensas por información. La expresión de la reina se endureció al instante, sus rasgos cambiaron de la preocupación maternal al frío cálculo de un comandante militar que enfrenta una amenaza a todo lo que aprecia. ¿Cuántos? 20 confirmados, pero nuestras fuentes sugieren que podrían tener hasta 50 efectivos adicionales en posiciones de reserva por toda la ciudad. Están bien equipados y se mueven con precisión militar. Rexianos, espetó, y el nombre contenía suficiente veneno para disolver el acero. La coalición rexiana había sido enemiga del imperio Aolian durante 3 generaciones. Son guerreros de piel roja conocidos en toda la galaxia por su brutalidad y su disposición a aceptar cualquier contrato por el precio justo. Eran el tipo de mercenarios que incendiarían un orfanato si alguien les pagara lo suficiente.
y no tenían ni idea del honor ni de la piedad a la hora de completar sus misiones. Aiden dio un paso al frente. Sus instintos de soldado se activaron automáticamente a medida que la situación pasaba de tensión diplomática a amenaza táctica inmediata. ¿Me persiguen? Posiblemente, admitió Sarella, mientras su mente ya repasaba escenarios y opciones de respuesta. O podrían estar usando su presencia como tapadera para algo más. El momento es sospechoso. Las unidades militares rexianas no suelen operar tan lejos en el espacio sin una provocación significativa o un pago sustancial. En cualquier caso, dijo Aiden, con la voz firme y segura de alguien que se había enfrentado a situaciones similares muchas veces. Tus hijos ahora están en peligro simplemente por estar asociados conmigo. Entonces lo terminaremos, respondió Sarella, con un tono que indicaba que había tomado el tipo de decisión por la que los imperios viven o mueren. La reina lo miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos cristalinos parecían sopesar su alma contra algún estándar interno que se había forjado en el crisol de décadas pasadas, tomando decisiones de vida o muerte para miles de millones de seres. «¿Nosotros?», preguntó finalmente, «dijiste que tendrían que pasar por mí». «Lo dije en serio». Esa noche, la ciudad de Aola se transformó de una metrópolis bulliciosa a algo parecido a un campo de batalla asediado. Lo que habían sido calles llenas de comerciantes que ofrecían productos de docenas de mundos diferentes se convirtieron en corredores vacíos patrullados por nerviosas fuerzas de seguridad. Los carteles bioluminiscentes que normalmente anunciaban de todo, desde comidas exóticas hasta experiencias de entretenimiento, se atenuaron por completo, dejando distritos enteros en una oscuridad casi total, interrumpida solo por la pálida luz de las lunas gemelas en lo alto. Los ciudadanos se apresuraban por las calles con la cabeza gacha y sus pertenencias personales bien agarradas mientras la música habitual que fluía de los distritos de entretenimiento se silenciaba cuando los establecimientos cerraban sus puertas y activaban sus sistemas de seguridad. Incluso el aire parecía diferente, más fino de alguna manera, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración anticipando la violencia. Aiden se movía por los estrechos callejones como un fantasma encarnado. Sus años de experiencia en combate le permitieron encontrar caminos a través del paisaje urbano que evitaban las vías principales y al mismo tiempo proporcionaban un acceso rápido a posiciones defensivas en caso de ser necesario. Los príncipes lo siguieron de cerca. Su piel azul los ayudaba a mimetizarse con las sombras mientras que sus sentidos mejorados les proporcionaban una advertencia temprana sobre amenazas potenciales. «Quédate cerca», ordenó, su voz apenas por encima de un susurro, pero se oía con claridad en el aire quieto de la noche. «No toques nada que no sea necesario. No hagan ruido innecesario, y si les digo que corran, corran sin mirar atrás». Los chicos asintieron solemnemente. Sus jóvenes rostros reflejaban la determinación que sus tutores habían intentado inculcarles durante años de lecciones teóricas sobre liderazgo y responsabilidad. Pero esto era diferente. Era un peligro real, del tipo que podría acabar con sus vidas en segundos si tomaban la decisión equivocada o no seguían las instrucciones. Su audición mejorada, un don genético de su linaje real, captaba sonidos que los oídos humanos habrían pasado completamente por alto. El suave roce de botas sobre la piedra a 3 cuadras de distancia. El clic metálico de las armas preparándose para su uso. Las conversaciones susurradas de grupos de caza que avanzaban en la oscuridad con intenciones letales. 6 vienen del norte, informó Darien en voz baja, con la misma seguridad plana que Aiden usaba al discutir situaciones tácticas. Moviéndose en formación, armas desenvainadas. 8 más vienen del este, añadió Elías, con su voz más joven tensa por el miedo controlado. Huelen mal, como a sangre y químicos. Aiden maldijo en silencio. Si los chicos podían detectar tantos enemigos acercándose desde múltiples direcciones, significaba que los rexianos habían logrado rodear su posición manteniendo la disciplina suficiente para evitar ser detectados por los sensores de seguridad normales. Ese nivel de coordinación sugería entrenamiento militar profesional y un importante apoyo de inteligencia. Los estimulantes de combate,
pensó en voz alta, eran drogas químicas potenciadoras ilegales en la mayoría de los sistemas civilizados, pero comunes entre las unidades mercenarias que necesitaban mantener el máximo rendimiento durante operaciones prolongadas. Aumentaban la fuerza, la velocidad y la agresividad, a la vez que suprimían las respuestas de miedo y dolor, lo que hacía a los guerreros rexianos aún más peligrosos de lo habitual. El primer ataque llegó sin previo aviso, justo lo que Aiden esperaba de profesionales de su calibre. Figuras de piel roja cayeron de los tejados como depredadores, sus espadas curvas brillando con la agudeza molecular capaz de atravesar la mayoría de las armaduras. Se movían con la velocidad mejorada que proporcionaban los estimulantes de combate, pero la agresividad inducida por las drogas también los hacía ligeramente predecibles. El cuchillo de combate de Aiden apareció en su mano como por arte de magia, encontrando la brecha entre las placas de armadura del primer atacante con precisión quirúrgica. Años de combate cuerpo a cuerpo le habían enseñado a apuntar a los puntos donde ni siquiera la protección militar podía cubrirlos. Articulaciones, costuras, los puntos vulnerables que todo guerrero portaba, por muy bien equipado que estuviera. El segundo atacante se abalanzó con una lanza dentada que podría haberlo clavado contra la pared del callejón, solo para encontrarse con el vacío cuando Aiden rodó a un lado y se acercó por detrás. Los reflejos mejorados del rexiano eran impresionantes, pero no compensaban la posición y la experiencia. «Detrás de ti», gritó Darion. Su visión mejorada captó un movimiento que los ojos humanos de Aiden habían pasado por alto. La advertencia le salvó la vida. Un tercer rexiano había estado dando vueltas para un ataque de flanqueo. Su piel roja lo ayudaba a camuflarse con las sombras creadas por la iluminación de emergencia. Aiden giró y lanzó su cuchillo con un movimiento fluido. La hoja alcanzó al mercenario en la garganta antes de que pudiera usar su propia arma. Pero venían más. Demasiados para una pelea directa en ese espacio reducido, especialmente con los príncipes que proteger. Necesitaba una ventaja. Necesitaba igualar las probabilidades o encontrar una forma de escapar antes de que llegara el resto de la partida de caza. De esta manera, Darien gritó de repente, con su pequeña mano presionada contra lo que parecía una pared sólida. Para asombro de Aiden, un panel oculto se deslizó a un lado con apenas un susurro, revelando un pasadizo que brillaba con los mismos patrones bioluminiscentes que las paredes del palacio. «¿Cómo lo hiciste?», comenzó Aiden, pero no había tiempo para explicaciones. Los rexianos restantes se acercaban rápidamente. Sus sentidos mejorados les permitían rastrear a sus objetivos incluso en la oscuridad casi total. Agarró a los dos chicos y los metió en el pasadizo justo cuando las armas de los mercenarios empezaban a chispear y sisear contra el panel que se cerraba. El pasillo oculto se extendía en la oscuridad ante ellos. Sus paredes cubiertas de patrones de luz que parecían responder a su presencia con un brillo leve. El aire allí era diferente, más limpio de alguna manera, con un ligero sabor metálico que sugería sistemas de filtración avanzados integrados en la estructura misma de los túneles. Los príncipes se movían con sorprendente confianza por los tortuosos pasadizos, deslizando las manos por las paredes como si leyeran un mapa invisible escrito en la propia piedra. Tras ellos, Aiden podía oír los gritos de frustración de los rexianos, mientras intentaban encontrar otra forma de sortear la entrada sellada. Sus estimulantes de combate los volvían más agresivos, pero también menos capaces de resolver problemas complejos. ¿A dónde nos lleva esto?, preguntó Aiden mientras corrían a través del laberinto de túneles conectados. Las viejas costumbres, dijo Elías sin aliento, con su joven voz resonando levemente en el espacio reducido. Mi padre nos lo mostró antes de morir. Los primeros constructores hicieron caminos bajo toda la ciudad, conectando todo lo importante con todo lo demás. Solo la sangre real puede abrirlos, añadió Darien con evidente orgullo. Los sistemas de reconocimiento fueron clave para nuestros patrones genéticos hace miles de años. Ni siquiera nuestra madre sabe que recordamos cómo usarlos. El pasaje se ramificaba y bifurcaba como un ser vivo,
dividiéndose y uniéndose en patrones que parecían seguir una lógica que no era inmediatamente aparente. Pero los chicos navegaron con seguridad instintiva. Su conocimiento heredado los guió a través de rutas que habían sido diseñadas para confundir y desorientar a cualquier usuario no autorizado. Surgieron en lo que parecía ser una sección abandonada de la ciudad, donde antiguas torres se derrumbaban contra el cielo lleno de estrellas como los huesos de alguna criatura enorme que hubiera muerto hacía eones. La arquitectura aquí era diferente a la de las secciones más nuevas, más antiguas, más orgánicas, como si los edificios hubieran sido cultivados en lugar de construidos utilizando métodos convencionales. El silencio aquí era completo e inquietante, interrumpido solo por el susurro del viento a través de las estructuras rotas y el sonido distante de su propia respiración. Pero incluso en esa zona aparentemente desierta, los instintos de soldado de Aiden le decían que no estaban solos. «Deberíamos regresar al palacio», dijo. Pero mientras hablaba, pudo ver más figuras moviéndose en la distancia. Los rexianos habían previsto esta posibilidad y extendieron su red lo suficiente como para cubrir las rutas de escape más probables. Allí, Darien señaló una estructura que parecía un árbol enorme, su corteza azul plateada brillando a la luz de las estrellas como metal pulido. La antigua guarnición. Allí hay armas, en posiciones defensivas, que no se han utilizado durante siglos. Se movieron con cuidado a través de las ruinas, evitando los caminos principales que les habrían ofrecido ocultamiento, pero también rutas predecibles para cualquiera que intentara rastrear sus movimientos. Los príncipes parecían saber exactamente dónde pisar, qué sombras los ocultarían con mayor eficacia, qué rutas los mantendrían alejados de las partidas de caza que merodeaban las antiguas calles con creciente desesperación. La guarnición cuando llegaron realmente parecía un árbol, pero uno que había sido ahuecado y equipado con posiciones defensivas que representaban el pináculo de la antigua ingeniería militar aolia. Los estantes de armas se alinean en las paredes con armas tradicionales que se han mantenido en perfectas condiciones a pesar de su evidente antigüedad. Espadas curvas que parecían cantar al sacarlas de sus hojas, lanzas con puntas cristalinas que zumbaban con energía almacenada, y escudos que pulsaban con los mismos patrones bioluminiscentes que los pasajes ocultos. Aiden seleccionó una espada que se sentía bien en su mano. Su peso estaba perfectamente equilibrado a pesar de estar diseñada para seres más altos y fuertes que los humanos. El metal no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era exactamente acero, ni exactamente cerámica, sino algo que combinaba las mejores propiedades de ambos añadiendo características que parecían casi imposibles. Los príncipes tomaron armas más pequeñas, cuchillos que parecían diseñados específicamente para su tamaño y fuerza, sus bordes brillando con una agudeza molecular que podía cortar la mayoría de los materiales conocidos. ¿Puedes usar esos?, preguntó, aunque la pregunta era algo retórica. Los niños de la realeza en toda la galaxia solían ser entrenados en combate desde la más tierna infancia. Nos han entrenado desde que podemos caminar, respondió Darien con tranquilo orgullo y su joven rostro lleno de determinación. Madre insistió, dijo que quien nace para gobernar primero debe aprender a defenderse a sí mismo y a aquellos por quienes es responsable. Bien, vamos a necesitar todas las ventajas que podamos conseguir. El asalto se produjo al amanecer, justo cuando los primeros rayos del sol alienígena comenzaban a pintar las antiguas ruinas en tonos dorados y púrpuras. Los mercenarios rexianos rodearon la guarnición de árboles con precisión militar. Sus armaduras rojas brillaban como sangre fresca bajo la luz del amanecer. Se habían tomado su tiempo para posicionarse adecuadamente, lo que sugería que finalmente habían decidido tratar a sus objetivos como amenazas serias en lugar de simples presas. Su líder, un guerrero con cicatrices y reemplazos cibernéticos donde debería haber estado su brazo izquierdo, dio un paso adelante para dirigirse a los defensores. Su extremidad mecánica brillaba con accesorios de armas que probablemente podrían arrasar edificios pequeños, mientras que su brazo natural sostenía una espada curva que obviamente había tenido un uso extenso en combate. «Envíen a los humanos y a la descendencia real», gritó con acento aoloniano,
su voz transmitiendo la mejora artificial que proporcionaban los estimulantes de combate. Hagan esto y el resto vivirá para ver otro amanecer. Aiden revisó sus armas una última vez. La antigua espada aeroliana se sentía sorprendentemente familiar en su agarre a pesar de su diseño alienígena. ¿Cuántos cuentas?, preguntó a los príncipes. 15 visibles, informó Darien. Su visión mejorada catalogaba detalles que los ojos humanos habrían pasado por alto, pero probablemente había más en posiciones de reserva. Son 22 en total, corrigió Elías en voz baja, con la misma seguridad que tenían sus hermanos. 7 más en las ruinas del norte, escondidos detrás de los muros derrumbados. Puedo ver sus firmas de calor contra la piedra fría. Aiden miró al príncipe más joven con nuevo respeto. Visión mejorada y detección térmica. Elías asintió con naturalidad. Todos los niños de la realeza lo tienen. Mamá dice que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir las temporadas de caza cuando los depredadores dominaban este mundo. Y una audición mejorada, reflejos mejorados y una curación acelerada, agregó Darien, como si estuviera hablando del clima en lugar de ventajas genéticas que habrían sido consideradas sobrehumanas según los estándares de la mayoría de las especies. El linaje real se ha perfeccionado durante miles de años para producir los líderes más fuertes posibles. La información fue útil, pero también puso de relieve cuánta responsabilidad pesaba sobre estos dos jóvenes. No eran solo niños. Fueron el resultado cuidadosamente elaborado de milenios de optimización genética diseñados para ser símbolos vivientes del potencial de su especie. Los mercenarios comenzaron su asalto con precisión disciplinada, moviéndose en oleadas coordinadas que sugerían un entrenamiento extenso en escenarios de combate urbano. Vinieron desde 3 direcciones a la vez, usando su superioridad numérica para intentar abrumar a los defensores, mientras que su mayor velocidad y agresividad les daban ventajas en la confrontación directa. Pero no habían contado con las ventajas defensivas de luchar en una posición fortificada que había sido diseñada por maestros estrategas que entendían el arte de la guerra a un nivel que pocas mentes militares modernas podían igualar. La guarnición arbórea se había construido para permitir que un pequeño número de defensores pudieran contener a fuerzas atacantes mucho mayores, y sus antiguos sistemas aún funcionaban a pesar de siglos de abandono. Aiden recibió la primera ola en la entrada principal. Su espada prestada cantaba en el aire mientras cortaba la armadura rexiana como si fuera papel. El arma alienígena era más ligera que el acero humano, pero de alguna manera más fuerte. Su estructura molecular le permitía mantener un filo que podía cortar materiales que habrían embotado las espadas convencionales en segundos. Detrás de él, los príncipes luchaban con una habilidad que habría sido impresionante en guerreros adultos. Sus armas más pequeñas encuentran los huecos que las hojas más grandes podrían pasar por alto. Sus reflejos mejorados les permitieron moverse más rápido de lo que sus atacantes esperaban, mientras que sus ventajas genéticas les dieron una resistencia que parecía inagotable. La batalla duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El espacio confinado se llena con los sonidos de las armas chocando y el olor químico de los estimulantes de combate que queman los torrentes sanguíneos rexianos. Los cuerpos cayeron por ambos lados, y la corteza azul plateada de la fortaleza del árbol se tiñó con sangre roja y azul por igual. Pero poco a poco, la marea empezó a cambiar a favor de los defensores. Los rexianos esperaban enfrentarse a un solo humano y 2 niños, sin darse cuenta de que en realidad se estaban enfrentando a un veterano de combate experimentado y 2 seres jóvenes que habían sido diseñados genéticamente para ser guerreros superiores. Cuando sus pérdidas aumentaron más allá de los límites aceptables, comenzaron a retirarse en buen orden. En lugar de desperdiciar más vidas en lo que claramente fue una operación fallida. Pero su líder, el guerrero con cicatrices y el brazo cibernético, se negó a retirarse con sus tropas restantes. Se abrió paso hasta la cámara principal donde Aiden lo esperaba, su extremidad mecánica chispeando mientras los servos se movían con esfuerzo y su brazo natural blandía su espada curva con una pericia letal. «Luchas bien para tener una piel suave», gruñó el rexiano, sus ojos rojos brillando con la furia artificial.
que proporcionaban las drogas de combate. Pero no puedes ganar esta guerra. Viene más de mi gente y trae armas que quemarán toda esta ciudad hasta convertirla en cenizas. Muchos más. Entonces los mataré también, respondió Aiden sin emoción y atacó con la velocidad que solo la desesperación y el compromiso absoluto podían proporcionar. El duelo fue breve pero feroz. Un enfrentamiento entre dos guerreros que habían pasado su vida perfeccionando el arte de matar a otros seres vivos. Las mejoras cibernéticas del Rexiano le otorgaron ventajas en velocidad y fuerza. Los componentes mecánicos que le permiten golpear más rápido y con más fuerza de lo que sus miembros biológicos podrían lograr. Pero Aiden tenía décadas de experiencia luchando contra oponentes que eran más rápidos y más fuertes que él. Y comprendió que la victoria a menudo correspondía al luchador que podía pensar con mayor claridad bajo presión, en lugar de aquel con los atributos físicos más impresionantes. Cuando terminó, el líder mercenario yacía inmóvil en el suelo. Su brazo mecánico se contraía con impulsos eléctricos que se desvanecían mientras sus ojos naturales miraban sin ver el antiguo techo de arriba. ¿Se acabó?, preguntó Darien. Su joven rostro estaba manchado de sangre azul proveniente de un corte superficial en su mejilla que ya estaba empezando a sanar con una velocidad sobrenatural. Por ahora, respondió Aiden, pero su tono no transmitía satisfacción ni alivio. Necesitamos llevarte de regreso con tu madre. Esto fue solo un ataque de sondeo. Enviarán más y la próxima vez vendrán preparados para lo que encontrarán aquí. El viaje de regreso al palacio los llevó a través de partes de Eololis que Aiden nunca había visto antes. Secciones de la ciudad que existían en los espacios entre distritos oficiales y territorios reconocidos. Los príncipes lo condujeron por rutas secretas que evitaban por completo los asuntos principales. Caminos que parecían diseñados por seres que entendían que a veces los viajes más importantes eran aquellos que no podían observarse ni rastrearse. Se movieron a través de plazas de mercado abandonadas donde una bioluminiscencia fantasmal aún parpadeaba en puestos vacíos que alguna vez habían vendido productos de toda la galaxia. Pasaron por distritos residenciales donde familias de parientes azules miraban nerviosamente desde detrás de barreras de seguridad que no podían ocultar su miedo, y a lo largo de canales donde el agua brillaba con vida microscópica que pintaba patrones arremolinados en el crepúsculo perpetuo. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de tenso. El tipo de silencio que surge del peligro compartido y del respeto mutuo. Pero al final la curiosidad venció a la discreción. ¿Por qué viniste realmente a nuestro mundo?, Elías preguntó durante una de sus paradas de descanso, sus ojos luminosos estudiando el rostro de Aiden con la franqueza con la que los niños pueden actuar. Aiden consideró la pregunta cuidadosamente, sopesando la honestidad frente a la diplomacia y descubriendo que prefería la primera. Estaba huyendo, admitió finalmente, de las cosas que había hecho, de las guerras que había peleado, de las personas que había matado y de las razones por las que las había matado. ¿Eran malas personas?, Darien preguntó con la certeza moral que solo la juventud podía mantener frente a cuestiones éticas complejas. Eso pensé en ese momento, respondió Aiden. Su voz cargaba el peso de la experiencia y el arrepentimiento. Pero después de un tiempo, se vuelve difícil distinguir entre justicia y venganza, entre proteger la inocencia y servir a los intereses de quien paga tu salario. Los príncipes intercambian una de sus miradas sin palabras, el tipo de comunicación que los hermanos desarrollan sin pensamiento consciente. Un lenguaje de entendimiento compartido que no requería palabras ni gestos. Mamá también mataba a gente mala, dijo Elías finalmente, con su joven voz seria, como pueden hacerlo los niños cuando hablan de cosas terribles que no comprenden del todo. Ella dice que es el precio de mantener a la gente buena a salvo. Tu madre es una mujer sabia, asintió Aiden. Y un buen líder. Ella entiende que a veces las decisiones más difíciles son las que te mantienen despierto por la noche. ¿Le gustas?, observó Darien con la confianza casual que da el leer los estados emocionales de las personas a través de sentidos mejorados. Podemos decirlo. Aiden levantó una ceja ante esa revelación. ¿Puedes ahora? Su olor cambia cuando hablas, explicó Elías con naturalidad,
como si estuviera hablando del clima en lugar de revelar detalles íntimos sobre el estado emocional de uno de los líderes más poderosos de la galaxia. Y sus pupilas se dilatan y sus ritmos cardíacos aumentan ligeramente. Sentidos mejorados, murmuró Aiden en voz baja. Recuérdame que nunca juegue al póker con tu gente. ¿Qué es el póker? Ambos chicos preguntaron simultáneamente. Y por primera vez desde que esta aventura había comenzado, Aiden se encontró riendo genuinamente. El palacio, cuando finalmente llegaron, después de horas de cuidadosa navegación a través de los pasajes ocultos de la ciudad, era una estructura transformada por la crisis en algo parecido a una fortaleza militar bajo asedio. Los guardias patrullaban los pasillos en grupos de 6 en lugar de los pares tradicionales, con sus armas preparadas y sus ojos constantemente atentos a amenazas que pudieran materializarse desde cualquier dirección. Los sirvientes se movían con un propósito urgente en lugar de la eficiencia pausada que normalmente caracterizaba la vida de palacio, mientras que el aire mismo parecía vibrar con una tensión que había infectado cada nivel de la compleja jerarquía social que gobernaba las operaciones diarias. Incluso los patrones bioluminiscentes en las paredes habían cambiado a colores más profundos que indicaban niveles elevados de estrés en toda la estructura. La reina Serella los recibió en sus aposentos privados. Su armadura ceremonial fue reemplazada por equipo de batalla real que mostraba signos de uso reciente. Los elementos decorativos habían sido eliminados en favor de la pura funcionalidad, mientras que los accesorios de armas y las modificaciones tácticas sugerían que se había estado preparando para el tipo de guerra por la que los imperios vivían o morían. Informe, ordenó en cuanto entraron. Sus ojos cristalinos catalogaron su condición con la eficiencia de alguien entrenado para evaluar daños y niveles de amenaza en segundos. Aiden le dio un resumen conciso pero completo de los eventos de la noche. Su entrenamiento militar le permitió organizar la información de la manera más útil para la planificación estratégica. Ella escuchó sin interrupción, su expresión se volvía más sombría con cada detalle, su mente repasando con claridad las implicaciones y los escenarios de respuesta. Cuando terminó, guardó silencio un largo momento, su mirada alternando entre el humano que había arriesgado su vida para proteger a sus hijos y los dos rostros jóvenes que mostraban más madurez de la que seres de su edad deberían haber desarrollado. 22 mercenarios rexianos, dijo finalmente. Todos eliminados. Confirmado, respondió Aiden. Pero habrá más. Esto parecía un ataque de sondeo diseñado para poner a prueba nuestras capacidades y tiempos de respuesta. Analizarán lo que sucedió aquí y adaptarán sus tácticas en consecuencia. La voz provenía de detrás de ellos, y se giraron para ver una figura que emergía de la sombra cerca de la entrada secundaria de la cámara. Era Aoleyano, pero diferente de los demás que Aiden había conocido. Mayor, más curtido, con cicatrices que contaban historias de batallas libradas en docenas de entornos diferentes contra enemigos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Su piel azul tenía un tinte grisáceo que denotaba edad y una vida dura, mientras que sus ojos reflejaban la sabiduría que solo se podía adquirir sobreviviendo a conflictos que habían cobrado la vida de todos los que los habían compartido. Se movía con una cojera pronunciada, y Aiden pudo ver vendajes frescos bajo su ropa desgastada por la batalla que sugerían heridas recientes. Taran, susurró la reina Serella, con una mezcla de alivio y asombro en su voz. «Estás vivo». Apenas, respondió el recién llegado, con la voz llena de agotamiento y dolor. He estado rastreando a los rexianos durante semanas, siguiendo sus líneas de suministro y redes de comunicación hasta su origen. Este ataque a tu familia fue ordenado por alguien dentro de tu propia corte. Alguien con acceso a información que debería haber estado restringida a tu círculo íntimo. Las implicaciones impactaron la sala como un golpe físico, conmocionando a todos los presentes. Los príncipes se acercaron a Aiden. Instintivamente, sus jóvenes rostros palidecieron de repente al comprender que las mayores amenazas a su seguridad podrían provenir de personas en quienes les habían enseñado a confiar. ¿Quiénes? La voz de Serella era mortalmente baja,
con la furia contenida que había precedido a algunas de las acciones militares más decisivas de la historia galáctica. Todavía no lo sé, admitió Taran, con expresión sombría por la frustración de una inteligencia incompleta. Pero cuentan con importantes recursos. El tipo de financiación y apoyo logístico que solo proviene de grandes intereses políticos o económicos. Los rexianos eran solo la primera oleada, una prueba para ver cómo responderían a una amenaza directa contra la familia real. ¿Qué más se avecina?, preguntó Aiden, mientras sus instintos de soldado ya calculaban escenarios de respuesta y requisitos defensivos. La expresión de Taran se volvió aún más sombría. Compañías mercenarias humanas del borde exterior, gremios de asesinos Borton, incluso algunas de las compañías libres que normalmente trabajan exclusivamente para intereses corporativos. Alguien está reuniendo una coalición de fuerzas que representa todas las amenazas importantes a la estabilidad aoliana. El peso de esa revelación se cernió sobre la sala como un sudario. No se trataba solo de eliminar amenazas potenciales para quienquiera que estuviera orquestando la conspiración. Se trataba de desestabilizar todo el imperio eolio y crear un vacío de poder que podría transformar el panorama político de todo este sector de la galaxia. Ya no me persiguen solo a mí, comprendió Aiden en voz alta. Las piezas encajaban con terrible claridad. Van tras la sucesión misma. El linaje real, susurró Serella, con la comprensión amaneciendo en sus ojos cristalinos como estrellas naciendo en las profundidades del espacio. ¿Alguien quiere eliminar por completo la línea directa de sucesión o controlarla?, sugirió Terán con la perspicacia cínica que emanaba de décadas lidiando con conspiraciones políticas. Un regente que gobernara en nombre de príncipes títeres tendría toda la autoridad de la corona sin los inconvenientes de lidiar con la voluntad real independiente. Esa noche, mientras el palacio se sumía en la quietud inquietante que precede a las grandes tormentas, Aiden se encontró caminando por los jardines con los dos príncipes a su lado. Los árboles de hojas azules susurraban sus antiguos secretos en la suave el viento, mientras flores bioluminiscentes trazaban patrones de luz a lo largo de senderos cuidadosamente cuidados, recorridos por generaciones de la realeza. La belleza del entorno contrastaba marcadamente con la fealdad de la situación que enfrentaban. Pero de alguna manera, eso lo hacía más preciado en lugar de menos relevante. Estos jardines, este palacio, toda esta civilización representaban algo que valía la pena proteger. No solo poder político o ventaja económica, sino una forma de vida que había producido arte, filosofía y avances científicos junto con poderío militar. ¿Nos vas a dejar?, preguntó Darien de repente, su voz cortando los apacibles sonidos del jardín como una cuchilla a través de la seda. La pregunta tomó a Aiden por sorpresa, en parte por su franqueza, pero sobre todo porque lo obligó a afrontar posibilidades que no había querido considerar. ¿Por qué pensarías que alguna era así?, dijo Elías con la tristeza que los niños desarrollan cuando aprenden verdades difíciles demasiado pronto. Padre murió en un accidente de transporte cuando éramos pequeños. Nuestros primeros tutores fueron reasignados a otras tareas cuando la situación política cambió. Incluso el comandante Kes dice que podría solicitar un traslado a las colonias del borde exterior porque el estrés de las obligaciones palaciegas le estaba afectando la salud. La aceptación casual del abandono en sus jóvenes voces era desgarradora en su resignación natural. Eran niños que habían nacido con increíbles privilegios y poder. Pero también habían aprendido que las relaciones eran temporales y que preocuparse demasiado por alguien solo empeoraba el dolor al irse. Aiden se detuvo y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de ambos niños. Sus ojos luminosos reflejaban el suave resplandor del jardín de maneras que los hacían parecer más alienígenas y más humanos que nunca. En sus rostros, podía ver ecos de cada niño que alguna vez había sido defraudado por los adultos que se suponía debían protegerlos, y el peso de esa responsabilidad se posó sobre sus hombros como una armadura de plomo. Le hice una promesa a tu madre, dijo en voz baja, con la absoluta certeza que lo había ayudado a superar décadas de guerra y lo había mantenido con vida cuando hombres inferiores habían muerto.
Le dije que cualquiera que quisiera hacerte daño tendría que pasar por mí primero. Lo dije en serio y lo sigo diciendo. ¿Pero qué pasa si te lastiman? Ah, preguntó Darien, su joven voz estaba llena de miedo, como si comprendiera lo peligrosos que realmente eran sus enemigos. ¿Qué pasa si mueres como murió papá? La pregunta flotaba en el aire nocturno entre ellos, con un peso que iba mucho más allá de la simple curiosidad. Aiden pensó en todas las batallas que había sobrevivido, todos los sustos y escapes estrechos que lo habían traído a ese momento, todos los amigos y camaradas que no habían tenido tanta suerte como él. Con todo derecho, debería haber muerto una docena de veces solo en la última década, y no había garantía de que su suerte se mantuviera indefinidamente. Entonces muero protegiendo algo que vale la pena proteger, dijo finalmente. Su voz transmitía el tipo de paz que provenía de comprender finalmente por qué estaba luchando. Ese es un final mejor que el que obtienen la mayoría de los soldados, y mucho mejor del que probablemente merezco. La simple honestidad de sus respuestas pareció satisfacer a ambos muchachos, aunque podía ver en sus ojos que entendían las implicaciones tan claramente como él. Todos se estaban metiendo en una situación de la que ninguno de ellos podría sobrevivir, pero lo estaban haciendo juntos, y a veces eso tenía que ser suficiente. ¿Qué es el póker? Ambos chicos preguntaron simultáneamente, claramente habiendo estado pensando en su comentario anterior. Y por segunda vez ese día, Aiden se encontró riendo genuinamente a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El ataque al palacio se produjo 3 días después, justo antes del amanecer, cuando los guardias nocturnos estaban cansados y los del turno diurno todavía se dirigían a sus puestos de servicio. Comenzó con una serie de explosiones coordinadas en los patios exteriores. Explosiones de distracción diseñadas para desviar la atención y los recursos del asalto real, creando al mismo tiempo suficiente caos y confusión para enmascarar el movimiento de los equipos de infiltración. Aiden ya estaba despierto cuando la primera detonación sacudió el edificio. Sus viejos hábitos e instintos de combate le han mantenido con un sueño ligero desde el encuentro con los mercenarios rexianos. La característica distintiva de la explosión le indicó inmediatamente que se trataba de una munición de tipo militar utilizada por profesionales que entendían tanto de demoliciones como de diversión táctica. Estuvo vestido y armado en cuestión de segundos, con su cuchillo de combate asegurado a su cinturón y una espada Aolian en su mano antes de que los ecos de la explosión terminaran de resonar por los pasillos del palacio. Años de experiencia le habían enseñado que los primeros minutos de cualquier asalto eran críticos. Fue entonces cuando los defensores estaban más confundidos y vulnerables y cuando los atacantes tenían su mejor oportunidad de lograr sus objetivos antes de que pudiera formarse una resistencia organizada. Los aposentos del príncipe eran su primera prioridad, pero los encontró ya alerta y preparándose para los problemas. Sus sentidos mejorados habían detectado el peligro inminente mucho antes de que las explosiones lo anunciaran a todos los demás en el palacio. Estaban vestidos con el tipo de ropa práctica que permitía un movimiento rápido, y cada uno había seleccionado armas apropiadas para su tamaño y nivel de habilidad. «Guardias», informó Darien con voz ronca, mientras su audición mejorada captaba detalles que los oídos humanos habrían pasado completamente por alto. 6 de ellos subiendo la escalera principal, moviéndose en formación táctica. Pero su olor es erróneo. Huelen como extraños que visten uniformes familiares. Aiden maldijo en silencio. Si los atacantes habían logrado adquirir y usar uniformes de la guardia del palacio, significaba que contaban con ayuda interna de alguien con acceso tanto a los almacenes de equipos como a los protocolos de seguridad. Ese nivel de infiltración sugería una planificación que había estado en marcha durante meses, posiblemente años. Las viejas costumbres, decidió sin dudarlo. ¿Puedes abrir los pasajes desde aquí? Elías asintió y presionó sus pequeñas manos contra lo que parecía ser un panel decorativo en la pared. Su linaje real proporcionó la clave genética que activó los sistemas ocultos integrados en la construcción original del palacio. La puerta oculta se abrió con apenas un susurro,
revelando los pasillos brillantes que les habían salvado la vida antes. Se movían por los pasadizos secretos como fantasmas dotados de sustancia. Los príncipes los guiaban por rutas que evitaban los corredores principales donde ya se estaban librando batallas campales. Detrás de ellos, Aiden podía oír los sonidos del combate, el choque de las armas contra las armaduras, el distintivo vino de la energía, las armas disparándose y los gritos de los guardias tratando de coordinar su respuesta a una amenaza que parecía venir de todas partes a la vez. Los pasajes ocultos les proporcionaron una ventaja estratégica que los atacantes no podrían haber anticipado, permitiéndoles moverse por el palacio sin ser vistos mientras observaban la batalla a través de puntos de monitoreo ocultos que se habían incorporado a la construcción original. Lo que Aiden vio a través de esos puertos de observación le heló la sangre. Esto no fue simplemente una redada o un intento de asesinato. Fue un asalto militar a gran escala diseñado para capturar o eliminar a todos los miembros de la familia real mientras se tomaba el control de los sistemas de comando y comunicación del palacio. Los atacantes se movieron con el tipo de coordinación profesional que sugería un entrenamiento extenso en inteligencia detallada sobre la disposición y las defensas del palacio. ¿Cuántos?, preguntó a los príncipes. Sus sentidos mejorados proporcionaban información que los sistemas de vigilancia no podían igualar. Al menos 40 en la fuerza de asalto principal, respondió Darien, con voz joven y firme a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Pero hay otros. Equipos más pequeños se desplazan por secciones que deberían estar seguras con especialistas en infiltración, añadió Elías. Su visión mejorada capta señales de calor que los ojos normales habrían pasado por alto. Llevan horas, quizá días, dentro del palacio. Algunos visten uniformes de guardia, otros se disfrazan de personal de mantenimiento. El alcance de la conspiración se estaba volviendo evidente, y era peor de lo que ninguno de ellos había imaginado. No se trataba solo de eliminar a la familia real. Se trataba de tomar el control de toda la estructura del gobierno eólico desde dentro, utilizando información privilegiada y personal infiltrado para tomar el poder de una manera que pareciera legítima a los observadores externos. Encontraron a la reina Serella en su armería privada, ataviada con el atuendo de batalla completo que la transformó de líder política en la clase de reina guerrera que fueron sus antepasados cuando forjaron un imperio en el caos del conflicto interestelar. La armadura fluía a su alrededor como metal líquido, adaptándose a sus movimientos a la vez que le proporcionaba protección capaz de desviar armas capaces de arrasar manzanas de la ciudad. Informe de situación, ordenó sin levantar la vista de sus preparativos. Su voz transmitía la furia controlada que la había forjado en todo el espacio conocido. Asalto coordinado, respondió Aiden. Su entrenamiento militar le permitía organizar la información de la manera más útil para decisiones tácticas inmediatas. Múltiples puntos de entrada, amplio interior. Inteligencia, equipos de infiltración que han estado en posición durante largos periodos. Conocen nuestra disposición, nuestros protocolos y nuestros procedimientos de respuesta. Taran está investigando las brechas de seguridad, dijo con gravedad, sus ojos cristalinos reflejando el tipo de cálculo frío que precedió a una acción militar decisiva. Calcula que la mitad de nuestra fuerza de seguridad podría estar comprometida, ya sea por infiltración o corrupción. El sonido de pasos acercándose resonó por los pasillos exteriores. Demasiados pasos moviéndose con precisión militar y coordinación táctica. Los atacantes los habían localizado a pesar de la naturaleza oculta de la armería, lo que significaba que su inteligencia era incluso mejor de lo que nadie sospechaba. Nos encontraron, observó Serella con calma, su voz transmitía la aceptación que emanaba de años de enfrentarse a adversidades imposibles y sobrevivir gracias a una habilidad y determinación superiores. La sala del trono, sugirió Aiden. Su experiencia táctica proporcionaba opciones que el entrenamiento político podría haber pasado por alto, una posición defendible, múltiples rutas de escape y una importancia simbólica que podría hacerlos dudar en usar armas pesadas. De acuerdo. La reina se movió con fluida gracia, sus hijos formando a su lado,
con la coordinación natural que sugirió un entrenamiento exhaustivo. Pero les hacemos pagar por cada paso que dan. La retirada combativa por los pasillos del palacio fue una batalla continua que puso a prueba todas las habilidades que Aiden había adquirido en 2 décadas de guerra contra oponentes que iban desde revolucionarios desesperados hasta fuerzas militares profesionales. Los atacantes llegaron en oleadas coordinadas. Mercenarios humanos con armas avanzadas, soldados rexianos con estimulantes de combate y figuras con armaduras oscuras que no pudo identificar, pero que se movían con una velocidad y fuerza mejoradas que sugerían aumentos cibernéticos o fisiología alienígena. Contaban con superioridad numérica, armas avanzadas e información detallada sobre la distribución y los sistemas defensivos del palacio. Pero luchaban en territorio desconocido contra oponentes que conocían cada pasadizo secreto, puerta oculta y ventaja táctica que siglos de paranoia real habían incorporado a la estructura. La reina Serella luchó como una fuerza de la naturaleza desatada. Su espada cristalina atravesaba las filas enemigas con precisión quirúrgica, mientras que los sistemas defensivos de su armadura desviaban ataques que habrían sido instantáneamente fatales para objetivos desprotegidos. Se movía con la fluida gracia de alguien entrenado en combate desde la infancia y que había pasado décadas perfeccionando sus habilidades en la batalla real, en lugar de solo ejercicios de entrenamiento. Los príncipes, a pesar de su juventud y menor tamaño, se movían con una eficiencia letal que habría sido impresionante en guerreros adultos. Sus reflejos mejorados y sus ventajas genéticas les permitían luchar a un nivel que sus enemigos no habían anticipado, mientras que sus armas más pequeñas encontraban brechas en la armadura en posiciones defensivas que espadas más grandes podrían haber pasado por alto por completo. Pero fue Taran quien finalmente cambió el curso de la batalla. El veterano canoso apareció desde un pasillo lateral con un escuadrón de guardias cuya lealtad había sido verificada, atrapando a los atacantes en un fuego cruzado que destrozó su avance coordinado y los obligó a retroceder a posiciones defensivas donde su ventaja numérica se volvió menos decisiva. El traidor es Lord Knox, informó sin aliento mientras la amenaza inmediata era neutralizada y los aposentos se sumían en un silencio temporal. Lo encontré en sus aposentos privados utilizando equipos de comunicación seguros para coordinarse con naves en órbita. Knox Serella escupió y el nombre cargó con años de desconfianza acumulada y frustración política. Debería haberlo sabido. Lleva meses impulsando reformas a las leyes de sucesión, afirmando que el imperio necesita un nuevo liderazgo para una nueva era. ¿Dónde está ahora? Aiden preguntó, mientras su mente ya estaba cambiando a la siguiente fase de la operación. Atrincherado en el principal centro de comunicaciones con el último de sus asesinos a sueldo. Taran respondió sombríamente. Está intentando dar señales para que lo extraigan y al mismo tiempo intenta difundir algún tipo de manifiesto para justificar lo que ha hecho aquí. La batalla final tuvo lugar en el corazón del centro de comunicaciones del palacio. Una enorme cámara llena de matrices cristalinas que pulsaban con información que fluía hacia y desde los confines del imperio. La sala representaba el corazón tecnológico y administrativo de la civilización Aolia. Un lugar donde las decisiones tomadas podrían afectar las vidas de miles de millones de seres en docenas de sistemas estelares. Lord Knox había elegido bien su última defensa. La importancia de la cámara significaba que cualquier daño significativo al equipo de comunicación podría paralizar la coordinación y administración eólica durante meses, dando a sus co-conspiradores tiempo para consolidar el control en otras partes del imperio. Mientras el gobierno central luchaba por restablecer el contacto con colonias distantes y unidades militares, él permanecía detrás de una barricada de muebles volcados y equipos inutilizados. Su rostro azul se contrajo con el tipo de furia desesperada que surge al ver cómo planes cuidadosamente trazados se derrumban y se convierten en caos. A su alrededor, los últimos de su fuerza mercenaria esperaban con las armas apuntando a las entradas, su disciplina profesional apenas conteniendo. El conocimiento de que estaban enfrentando una batalla de la que probablemente no sobrevivirían. No puedes detener lo que ya ha comenzado, Sarella, gritó mientras las fuerzas reales tomaban posiciones alrededor de las múltiples entradas de la cámara.
Su voz llevaba la mejora artificial que la desesperación y los estimulantes podían proporcionar. Las viejas costumbres están muriendo, y con ellas, vuestras tradiciones arraigadas. Este imperio necesita un nuevo liderazgo para una nueva era poderosa. Lo único que debe morir aquí es tu ambición, respondió la reina con frialdad, su armadura brillando a la luz de los paneles de comunicación, mientras su espada de cristal zumbaba con energía apenas contenida. La vista de ella con todo su atuendo de batalla fue lo suficientemente impresionante como para hacer que los mercenarios experimentados dieran voluntariamente pasos atrás. ¿Crees que puedes preservar esta monarquía anacrónica para siempre? Knox gruñó. Su desesperación política lo impulsó a seguir discutiendo incluso cuando consideraciones tácticas deberían haber exigido silencio. La galaxia está cambiando, Serella. La humanidad se está expandiendo. Las nuevas tecnologías están haciendo que las viejas jerarquías queden obsoletas. Y tus hijos representan todo lo que nos detiene. Mis hijos representan el futuro, respondió Serella con absoluta seguridad. Un futuro que nunca podrás ver. La batalla fue breve pero intensa. Soldados profesionales se enfrentaron en un espacio que nunca fue diseñado para el combate, pero que se había convertido en el punto focal del destino de toda una civilización. Los mercenarios de Nox eran hábiles y estaban bien equipados, pero estaban en inferioridad numérica al luchar en una posición que ofrecía una cobertura limitada mientras se enfrentaban a oponentes que tenían todas las razones para luchar con una determinación desesperada. Cuando el humo se disipó y los últimos ecos de los disparos de armas se desvanecieron en el silencio, solo Nox permaneció con vida entre sus fuerzas, sangrando por una docena de heridas, pero aún desafiante ante una muerte segura. Su piel azul había adquirido un tono grisáceo que sugería graves heridas internas, mientras que sus ojos tenían el tipo de certeza fanática que lo hacía peligroso incluso en la derrota. ¿Crees que has ganado? Jadeó cuando los guardias de Taran se movieron para asegurarlo. Su voz era apenas un susurro, pero aún contenía suficiente veneno para disolver el acero. Esto es solo el comienzo, Serella. Hay otros que ven lo que yo veo. Que tu gobierno está llegando a su fin, lo aceptes o no. Entonces podrán unirse a ustedes en el exilio, respondió la reina. Su voz transmitía el tipo de autoridad final que había puesto fin a las guerras y transformado los sistemas estelares. O en la muerte, si prefieren el martirio a la sabiduría. Pero incluso cuando la crisis inmediata pasó y el palacio comenzó el proceso de protegerse contra futuras amenazas, Aiden pudo ver las sombras de duda y preocupación en los ojos cristalinos de Serella. Puede que Nox haya sido capturado y su conspiración inmediata aplastada, pero sus palabras llevaban el peso de la verdad sobre fuerzas mayores y tendencias a largo plazo que no podían ser derrotadas con espadas y tácticas de batalla. Esta había sido solo una amenaza entre muchas que se estaban reuniendo en la oscuridad más allá de las fronteras del imperio, y habría otras, quizás más sutiles, ciertamente más peligrosas y definitivamente mejor preparadas para el tipo de resistencia que habían encontrado aquí. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de cuidadosa reorganización y de cauteloso optimismo, mezclado con la constante conciencia de que vivían en el ojo de una tormenta que no había terminado de pasar sobre ellos. Las fuerzas de seguridad del palacio fueron purgadas y reconstruidas desde cero, y Taran asumió la responsabilidad personal de investigar a cada guardia, sirviente y miembro del personal que tuviera acceso a la familia real. Se establecieron nuevos protocolos, se actualizaron o reemplazaron por completo los viejos sistemas y se rediseñó toda la estructura de operaciones del palacio para evitar el tipo de infiltración que casi había logrado destruir todo lo que representaba el imperio Aolian. Era un trabajo agotador que requería una vigilancia constante y atención a detalles que la mayoría de la gente habría considerado triviales, pero que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para la familia real. Los príncipes reanudaron sus estudios, pero ahora su educación incluía entrenamiento táctico avanzado, habilidades de supervivencia y el tipo de conocimiento práctico que la joven realeza normalmente no necesitaría hasta que fueran mucho mayores y tuvieran más experiencia. Aprendieron a identificar amenazas,
a moverse en entornos hostiles y a tomar el tipo de decisiones de vida o muerte que su linaje podría exigirles afrontar en cualquier momento. Para Aiden, fue un periodo de adaptación inesperada y de creciente aceptación de un papel que nunca había buscado, pero que parecía adaptarse mejor a él que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Lo que había comenzado como una simple cuestión de proteger a dos niños perdidos se había convertido en algo mucho más complejo y significativo. Un lugar en una sociedad que le era ajena, pero que de algún modo se había convertido en su hogar de una manera que su propia especie nunca había logrado proporcionarle. Se encontró inmerso en la vida cotidiana de la corte real. Su perspectiva humana resultó valiosa en cuestiones que la tradición aoliana no podía abordar adecuadamente. Su experiencia con diferentes culturas y organizaciones militares le proporcionó conocimientos que ayudaron a superar las brechas entre las distintas facciones dentro del imperio. Si bien su condición de outsider le otorgaba un grado de neutralidad política que lo hacía útil como mediador informal en disputas que de otro modo podrían haber escalado a conflictos graves. «Te estás convirtiendo en uno de nosotros», observó la reina Serella una tarde mientras caminaban por los jardines reconstruidos. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y satisfacción. El ataque había dañado muchos de los árboles de hojas azules y destruido varias de las especies de flores más delicadas, pero el nuevo crecimiento ya estaba empezando a mostrar signos de recuperación y renovación. «¿Lo soy?», Aiden preguntó, aunque él mismo había estado pensando lo mismo durante semanas. Escucharlo de ella hizo que pareciera más real y más permanente de lo que sus propias observaciones internas habían sugerido. «Los chicos sin duda lo creen», continuó ella, mientras sus ojos cristalinos reflejaban la suave luz de las flores bioluminiscentes que poco a poco recuperaban su máximo esplendor. «Han empezado a referirse a ti como su hermano guardián en la lengua antigua, una relación que no ha existido en nuestra cultura desde hace más de 1000 años». La revelación lo sorprendió más de lo que quería admitir. El antiguo concepto aoliano de hermandad guardiana era algo que había encontrado en textos históricos durante sus esfuerzos por comprender la cultura de la que ahora formaba parte. Pero no se había dado cuenta de que los príncipes consideraban su relación en términos tan formales. «¿Y tú qué opinas?», preguntó, genuinamente curioso por su perspectiva sobre una situación sin precedentes en la historia eólica reciente. Serella guardó silencio un momento, con la mirada fija en las lejanas torres de la ciudad, donde las luces comenzaban a parpadear al caer la noche sobre la extensa metrópolis. Cuando habló, su voz transmitía la carga de una cuidadosa reflexión y una honestidad emocional que rara vez permitía que otros oyeran. «Creo que le has dado a mi hijo algo que nunca antes había tenido», dijo. «Por fin. Alguien que decidió protegerlos no por deber, obligación o necesidad política, sino porque quería, porque los veía como niños que merecían protección, no como patrimonio político que preservar. ¿Y te sientes cómodo con ese tipo de relación?». «¿Cómoda?», rió, un sonido como campanillas de plata transportadas por el viento nocturno. «Estoy aterrorizada. El vínculo que formaste con ellos los hace vulnerables de maneras que el protocolo real tradicional estaba diseñado para prevenir. Pero también estoy agradecida porque les ha dado algo que ninguna maniobra política ni protección militar podría proporcionar. El conocimiento de que alguien se preocupa por ellos como individuos, no como símbolos». Esa noche, como se había convertido en su costumbre durante las semanas posteriores al ataque al palacio, los dos príncipes se dirigieron a los aposentos de Aiden al acercarse la hora de dormir. La explicación oficial de estas visitas era que estaban discutiendo protocolos de seguridad y repasando técnicas de supervivencia. Pero la realidad era más simple y profunda de lo que la necesidad burocrática podía explicar. En un mundo lleno de intrigas políticas, amenazas potenciales y la constante conciencia de que cada una de sus acciones tenía implicaciones para miles de millones de seres en todo el imperio, encontraron un lugar donde podían ser simplemente niños y pasar tiempo con alguien que los quería incondicionalmente. Era un lujo que la mayoría de los niños de la realeza a lo largo de la historia galáctica nunca habían podido experimentar. «Cuéntanos otra vez sobre la Tierra»,
pidió Darien mientras se acomodaba junto a Aiden con la familiaridad casual que se había desarrollado entre ellos durante semanas de peligro compartido y creciente confianza. Era una petición común. Los chicos sentían una curiosidad infinita por el mundo natal de sus guardianes y la especie que lo había engendrado. ¿Qué quieren saber esta vez?, preguntó Aiden, aunque ya estaba repasando mentalmente las historias y descripciones que aún no les había compartido. Todo, respondió Elías con prontitud, con su joven voz cargada de ese entusiasmo que solo podía surgir de la curiosidad genuina. Los océanos que tienen diferentes colores según la luz, los animales que no brillan en la oscuridad, las guerras que se libraban con armas primitivas antes de que vuestra gente aprendiera a viajar entre estrellas, todo ello. Entonces Aiden les contó historias de mares azules que se extendían más allá del horizonte bajo cielos que eran de un solo color a la vez, de bosques llenos de árboles verdes que no susurraban secretos ni pulsaban con patrones bioluminiscentes. Describió criaturas que dependían del camuflaje biológico en lugar de la luminiscencia natural. Ciudades que se extendieron por continentes sin jamás abandonar la superficie de un solo mundo y conflictos que se libraron con acero y pólvora en lugar de armas energéticas y estimulantes de combate. Les contó sobre el viaje de la civilización humana desde un solo planeta hasta una presencia que abarcaba estrellas y que todavía se estaba expandiendo en territorios que nunca habían conocido a su especie. Sobre los errores y logros que habían dado forma al desarrollo de su especie y sobre los sueños y ambiciones que impulsaron a los humanos a explorar lugares donde podrían no ser bienvenidos. ¿Lo extrañas?, Darien preguntó cuando las historias terminaron en un cómodo silencio. Su joven voz transmitía una genuina preocupación por la respuesta. Aiden consideró la pregunta cuidadosamente, sopesando la honestidad frente a la diplomacia y descubriendo que prefería la verdad incluso cuando era complicada. «Echo de menos algunas cosas», dijo finalmente. «Pero aquí encontré cosas que nunca había encontrado en casa». «¿Cómo qué?», ambos chicos preguntaron simultáneamente. Su curiosidad sincronizada lo hizo sonreír. «Como una razón para luchar que no implique matar gente», respondió después de un momento de reflexión. Como las personas que importan más que la misión, el sueldo o los objetivos políticos. Como un lugar donde me valoren por lo que soy y no por lo que puedo hacerle a otras personas. Los muchachos aceptaron esto con la fácil adaptabilidad que proporciona la juventud, acurrucándose más cerca mientras el sueño comenzaba a reclamarlos a pesar de los peligros que aún acechaban en las sombras más allá de los muros del palacio. Afuera, las estrellas alienígenas giraban a través de sus antiguos patrones mientras la ciudad de Aerilus zumbaba con la actividad silenciosa de una civilización que había aprendido a abarcar la galaxia sin perder el contacto con las cosas que hacían que la vida valiera la pena. Pero en esta pequeña habitación en el corazón de un palacio real, 3 seres de mundos diferentes y especies diferentes habían encontrado algo que trascendía la política, la biología y las vastas distancias entre las estrellas. Habían encontrado una familia en el sentido más verdadero. No es el accidente del nacimiento ni la conveniencia de una alianza política, sino la elección deliberada de cuidarnos unos a otros sin importar el costo o las consecuencias. La mañana trajo noticias que pondrían a prueba ese vínculo más severamente de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Taran llegó antes del amanecer con informes de redes de inteligencia que abarcaban múltiples sistemas estelares. Su expresión era sombría ante el tipo de información que cambiaba la situación estratégica de manera fundamental. La conspiración de Nox era más grande y sofisticada de lo que nadie sospechaba. Informó sin preámbulos. Su rostro curtido mostraba el estrés de las semanas pasadas rastreando amenazas a través de distancias interestelares. Mew, lo que detuvimos aquí fue solo un nodo en una red que tiene tentáculos que llegan a varios sistemas vecinos y conexiones con enemigos que creíamos que habían sido neutralizados hace años. ¿Qué tan grande?, Serella preguntó. Su voz transmitía la tensión controlada de alguien que estaba preparado para recibir malas noticias, pero esperaba estar sobreestimando el alcance del problema. La llaman la Alianza de Mundos, respondió Taran, usando la designación formal que las agencias de inteligencia de toda la galaxia pronto aprenderían a temer. Una coalición de especies,
facciones políticas e intereses económicos que quieren ver la influencia humana en este sector reducida o eliminada por completo. Con el Imperio Aolian como su objetivo principal debido a nuestros recientes acuerdos diplomáticos y comerciales con la Tierra, las implicaciones comenzaron a tomar forma con terrible claridad. La presencia de Aiden en la corte real, su aceptación por parte de la familia imperial y su papel en la protección de la sucesión se habían convertido en símbolos exactamente del tipo de cooperación alienígena humana que amenazaba los intereses políticos y económicos de los grupos de toda la galaxia que preferían los viejos patrones de aislamiento de especies y sospecha mutua. Y yo soy un símbolo de esa influencia, se dio cuenta Aiden en voz alta. El peso de las consecuencias no deseadas recaía sobre sus hombros como una armadura de plomo. Su presencia aquí, su aceptación por parte de la familia real, su integración en la sociedad Aolian, representa todo lo que temen sobre la expansión de la humanidad en lo que consideran su esfera de influencia tradicional. Taran confirmó sombríamente. Lo ven como una prueba de que los humanos pueden integrarse con éxito con sociedades alienígenas, lo que amenaza todo su modelo político y económico. La expresión de la reina Serella se endureció en el tipo de resolución que había construido imperios y remodelado el panorama político de sectores enteros. Entonces podrán tener miedo desde la distancia. Aiden se queda. Su Majestad, dijo Terán con cuidado. Su voz transmitía la cautela diplomática de alguien que había pasado décadas entregando noticias desagradables a gente poderosa. La información que hemos reunido sugiere que están preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Aerilus si es necesario. Barcos, ejércitos, armas, sistemas que quizás no podamos contrarrestar eficazmente. La pregunta que debemos hacernos es si un solo ser humano, por valioso que sea, merece arriesgar el imperio entero y a todos sus habitantes. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada suspendida del hilo más fino. Su peso afectó a todos en la sala de diferentes maneras. Aiden sintió la aplastante responsabilidad que ello suponía, comprendió la posición imposible en la que ponía a Serella como madre que había llegado a cuidar de él y como líder cuyas responsabilidades se extendían a miles de millones de seres que dependían de sus decisiones para su supervivencia y prosperidad. Como madre, sus instintos le llevaban a proteger a alguien que se había convertido en parte de su familia extendida y que había arriesgado su vida repetidamente para salvaguardar a sus hijos. Como emperatriz, tenía obligaciones que trascendían las preferencias personales y las lealtades individuales. Obligaciones que podrían requerir que ella sacrificara cualquier cosa o a cualquier persona si la supervivencia de su imperio lo exigiera. Sí, dijo simplemente. Su voz transmitía la absoluta certeza que la había convertido en una de las líderes más respetadas en el espacio conocido. Él es. Los príncipes, que habían estado escuchando en silencio desde su posición cerca de la entrada secundaria de la cámara, intercambiaron una de sus miradas sin palabras antes de dar un paso adelante al unísono. Sus rostros jóvenes estaban marcados por el tipo de determinación que su linaje real había estado produciendo durante miles de años, y sus voces transmitían una autoridad que iba mucho más allá de su edad cronológica. No permitiremos que se lo lleven, declaró Darien con todo el poder y la convicción que su futura posición como emperador le podía proporcionar. Ahora es nuestro, y protegemos lo que es nuestro. Elías asintió, con voz suave y no menos segura que la de sus hermanos. Quieren una guerra por esto. Les daremos una oportunidad inolvidable. Mirándolos a los tres, a la reina alienígena con sus ojos cristalinos brillando con furia protectora. Los dos jóvenes príncipes listos para luchar contra todo pronóstico por su guardián elegido. Y sintiendo el peso de su lealtad y confianza, Aiden sintió un cambio fundamental en su pecho. Por primera vez en años, posiblemente por primera vez en toda su vida adulta, no huía de algo. Corría hacia ello. Hacia un futuro que quería ayudar a crear y proteger. Entonces será mejor que empecemos a prepararnos, dijo, con la misma tranquila determinación que lo había ayudado a superar décadas de guerra y lo había traído a este momento donde todo lo que importaba finalmente estaba claro.